Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, especialista en Neurología por el Hospital Universitario Reina Sofía, máster en Neuroinmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Trastornos del Movimiento por la Universidad de Murcia. Es experto universitario en Gestión Clínica por la Escuela Nacional de Sanidad, coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo y Demencias de Neuroinmunología y de la Investigación Clínica del Servicio de Neurología del Hospital Reina Sofía, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Enfermería y profesor posgrado en los másteres de Neuropsicología, Neurofisioterapia, Neuroterapia Ocupacional e Investigación Biomédica. Actualmente es presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, quiero darle primero las gracias a Roche y a Limivis por haber contado conmigo. Soy neurólogo, sobre todo neurólogo de trabajo de consulta, ¿no? Tiempo de trabajo de laboratorio lo tengo, pero mínimamente y gracias a la colaboración de muchos investigadores básicos, ¿no? Mi fuerte que son los pacientes, las enfermedades y mi conexión con la medicina básica, sobre todo son los ensayos clínicos. Actualmente son lo que nos está conectando actualmente gracias a los biomarcadores y lo que estamos haciendo un poquito de medicina personalizada o de precisión es gracias a algunos de los ensayos clínicos. Como vamos un poco regular de tiempo, yo había preparado sobre la medicina de precisión en neurología, pues todavía no hemos llegado. De hecho, me gusta mucho el título que se ha puesto, que pone retos. Efectivamente son retos porque ahora mismo no hay una cosa clara, ¿no? No hay un estudio genético que me guíe a poner tal tratamiento o tal otro, ¿no? Y bueno, pues yo había hecho una introducción un poco por coger dónde están las primeras evidencias, donde sí es aplicable y luego ir poquito a poco ir separándome. Sobre biomarcadores, nada más que de una sola enfermedad, yo podría hablar pues cerca de 5 horas, ¿no? Y tengo que intentar resumir todas las enfermedades neurodegenerativas, donde todavía no hay algunos biomarcadores, hay más en el Alzheimer, pero todavía es una oferta amplísima y nada definitivo. Estamos empezando. En neurología es una disciplina donde empezamos ahora mismo con todo esto de la medicina personalizada, ¿eh? Sobre todo está empezando en neurooncología, que no soy yo el que me tenga que meter, en el glioblastoma multiforme, donde dependiendo de ciertos genotipos o ciertos marcadores podemos saber que va a prolongar la supervivencia o la respuesta a temozolomida, o si sabemos también en alguna enfermedad cerebrovascular estamos buscando algunos marcadores de pronósticos, ¿no? De cuál va a ser el pronóstico de una CV, todavía está pendiente de validar, pero son los trastornos neurodegenerativos donde más nos interesa, ¿no? Porque son las evoluciones más crónicas y posiblemente las que nos digan primero un diagnóstico más precoz y seguro un pronóstico o simplemente la evolución de esa enfermedad, cómo va a hacer. No soy nadie para explicar otra vez, después de toda la mañana, lo que es la medicina personalizada, simplemente un resumen que hasta el 1998 no aparece en un primer libro de texto y que en el Medline, pues hasta el 2000 no encontramos el primer artículo con la medicina personalizada, lo que es así, ¿no? Con estos términos, que era un estudio sobre el asma, ¿no? Y luego, sobre todo, pues lo que se ha estado diciendo esta mañana, que está muy relacionada con la farmacogenética y la farmacogenómica. Y los términos, bueno, pues no sé, si hay un término patentado, pues posiblemente hay muchísimos términos que podemos usar y homólogos, ¿no? Como la terapia de acuerdo con el diagnóstico o una medicina genómica, la terapia basada en el genotipo. Aquí tenéis muchísimos términos donde en el fondo podemos enmascarar que estamos hablando de lo mismo. Por agilizar, yo había preparado un poco, pues como he dicho, que el glioblastoma multiforme es de los pocos que sí que tenemos unos factores pronósticos y que podemos personalizar el tratamiento según pues algunos biomarcadores, como por ejemplo el MGMT y incluso también la isocitrato deshidrogenasa. No es cuestión de hablar de este tema, no es una enfermedad neurodegenerativa y así aceleramos. También en lo digo de dendroglioma, la codelección del 1Co19P. Y bueno, pues aquí tenéis los 3 más importantes, pero como, insisto, voy a intentar recortar un poco de tiempo, voy a ir directamente a las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, en estas enfermedades avanza muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el coste social es muy alto y el coste económico muy alto. Y nosotros estamos intentando buscar un biomarcador que sea muy específico y también muy sensible. Siempre que vemos, si hablamos a los clínicos, pues buscar un biomarcador nos puede facilitar. Un análisis de sangre que me diagnostique a una persona de 50 años que va a tener Alzheimer a los 62,
Eso sería un éxito, ¿no? Pero cuando hablas con los clínicos tienes que tener mucho cuidado, porque yo soy clínico y eso me mandaría al paro, lógicamente. Entonces, bueno, depende del campo en el que estemos, pues los biomarcadores siempre te dicen que hay que cogerlo un poco, que hay que ser muy escéptico y hay que cogerlo con un poco de crítica, un poco de atención médica y luego un poco de atención básica, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos esa especificidad superior al 80% ni esa sensibilidad, con lo cual podemos hablar con libertad. No solamente nos deberían de servir para el diagnóstico, sino que también nos debería servir para poder decir si esta enfermedad va a ir rápida, lenta, va a tener una supervivencia más larga o menos, e incluso si va a ser más susceptible de un tratamiento u otro. Muchísimas moléculas se están ensayando y actualmente el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo en el Alzheimer y en el Parkinson, es que intentemos dar el tratamiento cuanto antes mejor. Un poquito de introducción sobre el Alzheimer. Bueno, sobre el Alzheimer yo me quedo con esta idea. Todos sabéis que el Alzheimer se debe al depósito en la corteza cerebral de unas placas de amiloide y también de unos ovillos neurofibrilares, placas de amiloide que están hechas de beta-amiloide, que se deposita extracelularmente, y luego los ovillos neurofibrilares, que simplemente es proteína tau que se deposita. Las beta-amiloides se depositan mucho más precoz y el tau un poquito más tardío. Y el diagnóstico actual no es detectar esa beta-amiloide. Ahora mismo todo es el paciente en la consulta con unos test neuropsicológicos, un test de memoria, mucho tiempo invertido, hasta conseguir encontrar, pues cuanto más leve sea la enfermedad, más tiempo invertido. ¿Por qué? Porque la detección temprana o presintomática es un esfuerzo muy difícil, pero es donde más rendimiento le podríamos sacar al tratamiento. Bueno, completando. Muchos fármacos que se usan para la esclerosis múltiple están diseñados para evitar que se acumule la beta-amiloide, diseñados para intentar que no se acumule. Los estudios antiguos, como la vacuna y como todos los otros fármacos que han intentado evitar la beta-amiloide, cuando se han ido a dar ya es demasiado tarde, ya hay demasiado depósito, ya hay mucha apoptosis neuronal y muchísima degeneración, con lo cual no es un resultado, hay que darlo antes. Y luego también hay los fármacos que actualmente damos, que son solamente sintomáticos, los llamo sintomáticos porque son inhibidores de la acetilcolinesterasa, mejora un poquito el rendimiento cognitivo, y esos fármacos, bueno, pues son más eficaces en unas personas que en otras, yo lo veo. Y parece que es que hay una susceptibilidad genética. Hay personas en las que pueden responder más o pueden responder menos. Y que además, sobre todo lo vemos que cuanto antes lo demos, por supuesto que mejora. Entonces, sobre la frase que yo digo de que el Alzheimer es una interacción de múltiples factores, aquí tenéis los factores genéticos. Entonces, cuando alguien pregunta, que siempre sale la pregunta, ¿el Alzheimer es hereditario o yo voy a tener Alzheimer porque mi padre lo tenga? La respuesta es no. O muy raro es eso, ¿no? Aquí tenéis los 3 genes que sí que lo han demostrado, que son los 3 en amarillo, que son el gen de la APP o la proteína precursora de amiloide. La proteína precursora de amiloide sí que ha demostrado que parece que el que tiene esa alteración puede, en el cromosoma 21 puede heredarlo. También los genes de la presenilina, pero son enfermedades muy raras, casi que lo deberíamos llamar grupo de enfermedades raras, muy poco frecuente. Todo lo demás son solamente factores de riesgo, o sea que no son causas. Tenemos más factores de riesgo más cercanos como la APOE4, pero luego todo lo demás, todos los estudios, los factores de riesgo o factores genéticos, como veis, están muy abajo entre las cosas comunes que tenemos, con lo cual no podemos decir que se cause por algo genético, no. ¿Cómo se produce el Alzheimer? Ya habéis visto que la beta-amiloide, proteína precursora de amiloide, no deja de ser esta proteína, que es simplemente una proteína transmembrana. Yo siempre cuando hablo con los alumnos les digo, proteína precursora de amiloide es como decirle al huevo pretortilla, porque no se sabe en qué funciona, la proteína no sabemos para qué es, pero sí sabemos que en un futuro será amiloide y la han llamado proteína precursora de amiloide. Esta es la evolución habitual de la proteína precursora de amiloide, esta es la que espero estar haciendo yo y estar haciendo vosotros, simplemente que actúa la beta-secretasa, la gamma-secretasa, este lado, la alfa-secretasa y la gamma-secretasa, donde hay una especie de degradación en oligómeros que sí que son solubles y no hay ningún problema. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando degradamos la proteína precursora de amiloide. Pero hay momentos en los que se activa más esta vía, donde aumenta la beta-secretasa, que luego viene la gamma-secretasa, y este corte hace que ya no sea soluble. Esta es la beta-amiloide. Y esto empieza a acumularse, es un laminado nada degradable, y es lo que acaba produciendo tanta beta, pues acaba produciendo las famosas placas de amiloide. Estas placas empiezan a depositarse en lo que son la corteza cerebral, no solamente en corteza, también en algunos vasos, incluso tienen un core. Aquí veis la otra anatomía patológica, que son la tau, que la proteína tau se deposita no extracelularmente, sino intraneuronalmente, que, como veis, también está marcada.
Y, por supuesto, luego también hay una actividad de la microglía. ¿Cuáles son mis biomarcadores? Yo no lo sé. Yo ahora mismo estoy solicitando ante una sospecha diagnóstica en pacientes jóvenes, me quedo en estas pruebas. Estos de los biomarcadores sanguíneos gustan mucho a los pacientes, pero esto está aquí parado. Ahora mismo no tenemos fiabilidad. Y todo esto lo hacemos, mayormente en un 80% de los casos, lo hacemos por investigación, por ensayos clínicos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hacer un PET es una cosa muy cara, el análisis de líquido no todas las técnicas están validadas y muchas veces hay que hacerlo a centros internacionales. Pero para mí y para cualquier neurólogo, más o menos sabemos que esto existe para podernos ayudar en el Alzheimer, ¿eh? Entonces, el principal biomarcador del que yo empezaría a hablar pues son la proteína tau, que ya os he dicho que se deposita intraneuronalmente, y la beta-amiloide. Con lo cual, a mí medirlas me dan el diagnóstico y es lógico por la patogenia que estamos produciendo, ¿no? Lo podemos medir en líquido cefalorraquídeo. De hecho, hay muchísimos biomarcadores y sabemos que están dentro de la patogenia, con lo cual se ha demostrado y ha sido muy estudiado. Hemos llegado a ciertas conclusiones. La cantidad de tau sabemos que es cuanta más tau total tengamos, peor estará el cerebro, o sea, más degeneración tendremos, ¿eh? Cuando más nivel de fosfo-tau tendremos, más ovillos neurofibrilares tendremos. Y la beta-amiloide lo que se corresponde con la placa. Sabemos que la tau es sobre todo fase grave o que ya la enfermedad por debajo tiene mucha degeneración. Estos biomarcadores sí que son muy altos de sensibilidad y especificidad, pero claro, no todo el mundo se deja hacer una punción lumbar. Yo le digo al paciente, le tengo que hacer una punción lumbar dentro de tal ensayo clínico, y me dice, hombre, no hay otra forma, porque asusta. Pero bueno, para nosotros, a mí me duele decir que es invasiva, poco aplicable en pacientes. Lo hacemos todos los días, pero para el que no se ha hecho nunca una, asusta, lo entiendo. Las otras pruebas que hacemos, que nos sirven para dar un poco el diagnóstico precoz del Alzheimer y que nos puede hacer dar un tratamiento, bueno, la resonancia magnética, podéis ver, esto es un sano y esto es un paciente, veis que hay una atrofia, veis cómo hay, los surcos son un poquito más grandes y aquí no son tanto. Esta es la prueba que ha venido a revolucionar todos los ensayos clínicos, que es el PET con un marcador, que es el florbetapir, o florbetaben, hay 2 o 3 marcadores, simplemente que se pegan, por decirlo vulgarmente, a la beta-amiloide y capta, hacemos la foto y vemos cómo el cerebro tiene muchísima beta-amiloide, comparativamente con lo que es el sano. El sano no tiene tanta beta-amiloide y si lo que capta suele ser sustancia blanca porque también hay a veces en los vasos. Entonces, esta prueba para mí, yo casi que a ciegas diría, me preocuparía cualquier persona que se la hace, la gente en la privada, como decía el doctor de la ABA, me lo he hecho, lo he pagado yo. Bueno, sabemos que estás depositando beta-amiloide, pero claro, la clínica también tiene que estar ahí, porque si no, no reúnes criterios. Pero esta prueba ha venido ya a revolucionar todos los ensayos clínicos y todos los anticuerpos monoclonales que tenemos contra la beta-amiloide, porque con esto ya sabemos que tiene depósito de beta-amiloide y con lógica Alzheimer. A mí, como clínico, me gusta decir que si tienes un problema de memoria o una queja de memoria y además esto, sí que puede ser que tenga el Alzheimer ya incipiente o incubándolo, como le digo a los pacientes. También hay un PET sin ningún marcador que simplemente lo que hace es a la inversa, que se ve que se apaga porque no consume oxígeno o glucosa, no consume glucosa con respecto al sano y eso también nos sirve. Esta es la evolución habitual del Alzheimer metiendo estos biomarcadores, o sea que yo estoy aquí, yo me siento en la consulta y veo a una persona y le digo que está normal o que tiene un mild cognitive impairment, que es simplemente un deterioro cognitivo leve, o si ya está más afectado le digo que tiene una demencia. Aquí estamos nosotros en la silla y en la mesa. Y hasta que llega aquí, todo esto ha pasado. ¿Ha pasado qué? Pues fijaros, que ya la resonancia lo podía haber detectado. Si esta persona hubiera venido con 60, lo habríamos detectado la resonancia. Si hubiera venido con 55, lo habríamos detectado perfectamente aquí en lo que es midiendo el tau en el líquido cefalorraquídeo. Si hubiera venido a los 52, posiblemente lo hubiéramos encontrado con un PET con amiloide. Y si hubiera venido a los 50 años y le hubiera hecho una punción lumbar, posiblemente hubiera dicho dentro de 15 años tiene Alzheimer. Pero hasta que no viene a la consulta, incluso aquí, yo tampoco lo encuentro, ¿eh? Entonces, muy importante la beta-amiloide, esto va a hacer que podamos tratar personas casi asintomáticas, casi asintomáticas. Una queja de memoria debe de haber, si no, no sería clínico. Bueno, pero hay otros biomarcadores que se están estudiando, nada definitivo, ¿eh? Anticuerpos contra la beta-amiloide, proteína oligomérica de bajo peso o los anticuerpos anti-CAPS. La APP, la proteína precursora de amiloide, también se está estudiando. Como no es nada definitivo, tampoco os quiero marear mucho. He puesto razonamientos por si alguno estaba interesado, pero vamos. Simplemente quiero dejar las cosas claras, que sobre biomarcadores de Alzheimer hay muchísimos artículos y que no se olvide que, bueno, pues hay quien habla del metabolismo del colesterol y hace una batería de metabolismo del colesterol, ahora vendrá,
Sobre las vitaminas también, como actúan sobre el estrés oxidativo, hablan sobre los niveles de vitaminas como biomarcador o como para la detección o incluso para el tratamiento, para aquellas personas que lo tengan bajo. Algunas otras moléculas un poquito más complejas, pero no quiero meter muchísima información. Sí sé que si alguno trabaja ahí en esto, que no se olvide que las quiero mencionar, pero nada más. Bien, siguiente marcadores, bueno, pues ya os digo, son cadenas que también se pueden medir no solamente en extracto de cerebro, en líquido, pero se correlacionan más con el grado de demencia, con lo cual me aportan poco, porque si yo ya sé que tiene demencia, ya no me sirve. Lo importante, bueno, pues a nivel de esos biomarcadores, una resonancia me puede decir con antelación que una persona ya está deteriorándose y que tiene volumétricamente un inicio de Alzheimer, y que el PET, sobre todo el PET con el florbetapiro, con la sustancia Pittsburgh, que fue como empezó, para mí eso es muy preocupante, tener un PET con marcaje de beta-amiloide, porque patogénicamente yo pienso, ¿por qué está depositando este hombre esto, no? Si os tuviera que decir con cuál me quedo con los verdes. Una persona que viene y me trae un estudio de tau total en líquido, los neurofilamentos, la tau fosforilada, la beta-42, todo esto me preocupa. Porque para mí mi inconsciente, aunque no esté válido, bueno, sí, estos estudios ya están validados y se están usando en ensayos clínicos, pero no está en la práctica clínica habitual. Entonces todo esto me preocupa porque el paciente va a tener algo. Todo lo demás está pendiente de validación y bueno, vaya a haber muchísimos fármacos, muchísimas moléculas que, bueno, unas pueden servir para el diagnóstico de Alzheimer, pero otras pueden servir para diferenciarlas de otras demencias o del deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es la queja de memoria y ya está. Sobre la enfermedad de Parkinson, bueno, los retos, se me ha olvidado decirlo, los retos los he puesto en rojo, que es como se titulaba la ponencia. ¿Cuál es el reto? Pues yo quiero que me hagáis un biomarcador donde yo pueda detectar las personas que están en riesgo de Parkinson, que me reconozca el Parkinson antes de que tenga síntomas clínicos, igual que en el Alzheimer, que me predigan la progresión de la enfermedad, que me estratifique cuál va a ser el éxito del tratamiento, quién va a responder y quién no. Y sobre todo que el Parkinson es enfermedad de Parkinson idiopática, pero que hay otras cosas que se parecen que se llaman parkinsonismo, como los que producen los fármacos de psiquiatría, por ejemplo. Pero nada, en Parkinson no tenemos nada. En enfermedad de Alzheimer yo ya estoy usando, gracias por la investigación, pero en Parkinson todavía no tenemos. ¿Por qué? Entonces, si nos pusiéramos a buscar qué es lo que se han hecho, las líneas de investigación que han hecho actualmente, pues lo que han hecho es buscar biomarcadores, sobre todo pues, de estrés oxidativo, en el metabolismo de la dopamina, la sinucleína, o sea, buscando la patogenia de la enfermedad, intentar buscar y ser coherente de decir a ver si alguno de los que aparece en la cascada patogénica pues nos puede ser útil. Fijaros, bueno, yo aquí antes quería explicaros un poco de clínica. Nosotros cuando tenemos la enfermedad, que ya tiene el paciente temblor, rigidez, bradicinesia, lo típico que tiene el Parkinson, lo que sabemos es que ya el 50% de la sustancia negra ha muerto, lo digo vulgarmente, o sea, ya ha degenerado. O sea, que tenemos una enfermedad en la que cuando da la cara, 50-60% de la sustancia negra ya no existe. Con lo cual, si queremos saber que está empezando o no, tenemos que ir a por los síntomas no motores, que no le hacemos mucho caso. Son, por ejemplo, una persona que ha perdido el olfato, no quiero decirlo mucho, porque seguro que todos, alguno hay aquí que tiene algo de esto, ¿no? Pierden el olfato, pierden una alteración autonómica, tienen un trastorno del sueño REM, a veces tienen depresión, un problemilla de memoria, total. Esto no lo podemos aplicar de screening en la población porque todos lo tenemos, ¿no? Pero bueno, aquí os tenía que decir que estos son síntomas precursores y fijaros que es la fase premotora donde nadie puede sospechar que uno vaya a tener Parkinson, salvo que, bueno, muy hipocondríaco y un neurólogo también hipocondríaco, ¿no? Entonces, aquí si se detectara, sí sería un cuadro de neuroprotección. Cuando ya tenemos el problema de que empieza a tener clínicas, ¿dónde nos planteamos? Necesitaría yo algo que me dijera, efectivamente es Parkinson y no es otro tipo de enfermedad de Parkinson. Parkinson Plus llamábamos antiguamente, que son otras enfermedades. Y cuando yo ya sé que es un Parkinson, me gustaría saber si este paciente a qué tratamiento va a responder, si a la dopa, a la agonista, si hace falta duodopa, si... Entonces, el pronóstico y también la optimización del tratamiento me serviría. Cualquiera de estos tres marcadores me servirían para adecuarlo. Bueno, pues ese sería el reto en el Parkinson, ¿no? Un marcador diagnóstico y un marcador pronóstico que me gustaría. Sobre los biomarcadores, también podríamos hablar 4 y 5 horas sobre los que se están estudiando. Lo más importante, pues la sinucleína alfa, donde sí me gustaría pararme, pero de los marcadores inflamatorios de estrés oxidativo son genéricos. En todas las enfermedades tenemos marcadores de estrés oxidativo y marcadores inflamatorios, con lo cual aquí, bueno, pues del texto vamos a obviar eso, pero sí vamos a meternos en lo que es la sinucleína alfa.
¿Por qué? Pues porque me sirve para diagnosticar el Parkinson, ¿eh? Yo sé que si la persona tiene, tiene alfa-sinucleína muy elevada, el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Si además tiene autoanticuerpos contra la sinucleína, también sé que lo que tiene es un Parkinson. En cambio, si yo no lo tengo o tengo sinucleína fosforilada, ya en vez de pensar en Parkinson tengo que pensar en los Parkinson Plus, que son la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. No voy a hablar de estas enfermedades que son muy raras y que, bueno, pues parecen, pero no responden a tratamiento. Me ahorro con esto, si el paciente todavía tiene una clínica bizarra, pues consigo evitar un tratamiento innecesario, que es lo que hacemos ante la duda, tratar y ver respuestas. Si no responde, consideramos que estamos en uno de los otros cuadros. Si yo tengo un fármaco o tengo un análisis de sangre que ya me orienta a que esto es Parkinson y no es una de las otras dos, me serviría muchísimo. Y al paciente también. Bueno, no hablo de marcadores inflamatorios de esteroxidativos porque son muy generales. Y de hecho ahí he puesto unos cuantos, pero por cada vez que buscáis siempre sale alguno diferente. Pero todavía no tenemos nada disponible. Incluso hay marcadores metabolómicos, hay marcadores genéticos, factores de crecimiento. Eso para el que de verdad esté interesado, hay páginas sobre las cosas que se están haciendo en Parkinson. Útiles, yo creo que la alfa-sinucleína, pero todavía no ha dado el paso. Sé que se están empezando los ensayos clínicos. Roche también está haciendo un ensayo clínico con la alfa-sinucleína en Parkinson, que estoy como loco porque no lo concedan, pero no puede ser, ¿no? Bueno, tenemos los suyos de Alzheimer y estamos muy contentos. Sobre los biomarcadores de Parkinson, bueno, pues hay biomarcadores en saliva, de biopsia, en sangre, en líquido, hay clínicos, hay genéticos, hay en imagen, hay de todo, pero tenéis que saber que ahora mismo esos biomarcadores, los únicos que nos pueden interesar y que tenemos disponibles son los de imagen, que afortunadamente las tenemos disponibles, como la tomografía, el PET, un PET con fluoro de desoxiglucosa o con dopa marcada con flúor, la resonancia magnética buscando volumétricamente la sustancia negra o también la tomografía por emisión de fotón único. Esto es lo que se vería en la fluordopa y simplemente para acabar, donde la esclerosis múltiple no es degenerativa, pero es secundariamente degenerativa porque es una enfermedad inflamatoria donde nosotros diagnosticamos y tiene efectos degenerativos a la larga, ¿eh? Nosotros hacemos una resonancia magnética cerebral, nos da el diagnóstico, una punción lumbar con unas bandas oligoclonales no lo apoya y ciertos diagnósticos nos ayuda a completar el diagnóstico. Y este es el tratamiento que hay: interferonas, tetragalactinamab, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, dimetilfumarato y teliflunomida. Todos con un mecanismo diferente, ¿eh? Vienen dos fármacos nuevos este año, cladribina y otro de Roche, que es el ocrelizumab. Y nos gustaría saber cuándo dar un fármaco o cuándo dar otro, unos con más riesgo, otros con menos riesgo. Y bueno, pues simplemente deciros que el problema es que mi reto en esta enfermedad sería buscar que alguien me dijera cuánto está desmielinizando, cuánto está progresando, cuánto está degenerando, cuánto está progresando la discapacidad y cuál será la mejor respuesta terapéutica. Esto es una enfermedad donde el nervio, como veis, va perdiendo la mielina, después el nervio denudado, al final el axón lo que hace es que degenera. Primariamente inflamatoria y luego degenerativa. Si todos estos aspectos los tengo en cuenta, tendría que elegir una terapia que fuera, pues, un fármaco que fuera más contra la progresión que contra la desmielinización, o un fármaco que fuera más contra la neurodegeneración y contra la... No sé, dependiendo de lo que me saliera en cada enfermedad, quién es más activo. Y ya está, no voy a decir mucho más, porque si queréis saberos, fijaros, estos son factores protectores de esclerosis, factores que son provocadores de esclerosis, pero al final no hay nada claro, son todos factores y factores, estudios epidemiológicos muchísimos, nada claro, ¿eh? El P6, el virus de Steinbach, la vitamina D, no quiero meterme en eso, simplemente reduciros todo eso a que está diagnosticado que la resonancia y las bandas oligoclonales son lo que más nos ayuda. Y que, bueno, algunos biomarcadores diagnósticos nos están sirviendo para diferenciarlo, pues, de otras enfermedades, y que algunas nos dicen que esta enfermedad es muy activa y deberíamos de ir por fármacos muy activos. Algunos nos dicen que la enfermedad ya está progresando más de lo que debería y nos debería de ir a orientar a fármacos bastante más fuertes. Y algunos nos dicen que estos pacientes no responden a eso que le estás dando, fármacos que salen muchísimo dinero, y que si esta respuesta, pues, no está siendo la adecuada, pues deberíamos de cambiarlo porque estamos malgastando, ¿no? Y solamente, pues nada, quedarme con que una anécdota, la vitamina D es lo que está más de moda y reduciros que si esta es la disposición del sol, la vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio y en la esclerosis múltiple ahora parece que por no tener vitamina D puede haber sido uno de los desencadenantes. La curiosidad de esto,
Bueno, pues que estamos nosotros, la esclerosis múltiple es muy relacionada con la distancia del Ecuador. Cuanto más lejos, más enfermedad, más esclerosis múltiple. Nunca se sabía por qué, se planteaba que incluso las Islas Feroe, que es donde más incidencia hay, y ahora se plantea que es la vitamina D. Y resulta que España está subiendo la proporción de esclerosis múltiple, no sabemos por qué, y parece que empiezan a hablar, sobre todo mis compañeros de Málaga, que desde que usamos fotoprotectores solares en los niños, estamos empezando a tener más esclerosis múltiple. Es un dicho, ¿eh? Bueno, era la anécdota que quería contar. La imagen de la esclerosis múltiple, la tomografía de coherencia óptica, la hacemos nosotros y también sirve. Y solamente porque quiero dejar pasar a los compañeros, deciros que me gustaría que se desarrollaran muchas terapias y procedimientos, sobre todo sabiendo cuál es la susceptibilidad genética del paciente o cuáles son los factores ambientales que tiene, que me haga ver si esto es un desencadenante ambiental o no. Y que, bueno, los logros biotecnológicos nos hacen comprender la fisiopatología y que pues, también nos podrá hacer manejar mejor al paciente y que, bueno, sabemos todos que la farmacogenómica y la farmacogenética nos ayudarán. Me gustaría como reto que me dejara elegir el tratamiento y que cada persona tuviera un tratamiento diferente. Y nada más. Muchas gracias, Eduardo. Le comentaba precisamente a Nuria que hay que ver que siendo unas enfermedades que tarde o temprano a muchísimos de nosotros nos tocarán, el desarrollo de la medicina personalizada en este ámbito está muy por detrás del que hemos visto en otras enfermedades oncológicas, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Yo tenía una cuestión acerca de los factores de susceptibilidad para el desarrollo, factores genéticos. ¿Se están consiguiendo avances en ese ámbito? ¿Existirán en el futuro test genéticos que nos ayuden a prevenir? ¿O todavía también ahí estamos bastante retrasados? Hay algunas susceptibilidades del HLA de R501, creo que hay, pero bueno, hay que saber que incluso en hermanos gemelos no se desencadena la esclerosis múltiple, o sea que eso sí que hay también un factor ambiental que no podemos predecirlo. Se está haciendo muchísimo estudio genético, los compañeros de Sevilla, en el Macarena, han hecho un estudio genético, han invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos informáticos, y luego pues, les salió negativo, y claro, esto es un dilema, si saliera ya lo sabríamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Eduardo, y vamos a